Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de sábado de 28 de marzo. Como siempre, es un placer poder compartir con usted una emisión más de Diálogo Abierto. Como se podrá dar cuenta, este día, respetando el protocolo de la sana distancia, estaré solo en el estudio haciendo entrevistas telefónicas para cumplir con la agenda del programa. No sin antes recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play, el 354 de Dish y en Telefórmula Estados Unidos para Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View. Por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde voy a empezar con una interesantísima entrevista que además en lo personal me da mucho orgullo poder hacerla, porque vamos a platicar con el doctor José Narro Robles, que como usted recordará fue rector 2 periodos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también secretario de Salud del Gobierno Federal. Sin lugar a dudas, uno de los principales científicos y académicos especialistas de este país, además un personaje de la más alta talla. ¿Estará ya el doctor Narro en línea? Aquí estoy, Guillermo, muy buenas tardes. Doctor, qué gusto poder saludarle. Al contrario, muchas gracias por esta presentación. Pues bueno, no se merece usted menos que eso, doctor. Y obviamente empezar preguntándole por una primera apreciación de lo que usted ha visto, ha sentido respecto a la pandemia del coronavirus. Tengo muchísimas preguntas que hacerle, pero me encantaría tener una primera impresión suya. Con muchísimo gusto, y para usted, Guillermo, y para todo el auditorio que sigue este diálogo abierto, decir que, uno, se trata sin duda alguna de un gran problema de salud pública del mundo, México incluido. 2, de una enfermedad causada por un virus que hace 4 meses no conocíamos de su existencia. Era un virus no reconocido, no identificado en el mundo. 3, que puede ser muy, muy grave, que ha tenido una altísima tasa de contagio, que se está aproximando al 500,000 de personas infectadas y que en unas cuantas semanas, a partir de mediados de diciembre, cuando empezaron a registrarse en China los casos, ha aumentado de manera realmente extraordinaria. La Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una pandemia y hoy son más de 185, de hecho 196 naciones del mundo las afectadas. Ese es el panorama general y si quiere después platicamos del caso de nuestro país. Bueno, es que precisamente sintiendo cómo está el ambiente nacional y estando muy atento de las impresiones que tiene la gente, la primera pregunta, la más importante que se hacen es, independientemente de este contexto mundial, si la estrategia que el gobierno federal está siguiendo es la correcta, en el entendido que, bueno, esto nos rebasa a todos, pero percibo, no sé cuál sea su impresión, que hay mucha desconfianza de parte de la gente de si somos capaces como país de poder enfrentarlo. Por supuesto que lo he dicho y lo reitero en esta oportunidad, la estrategia de las autoridades sanitarias del país no fue la correcta. Empezamos tarde, no hubo la preparación debida y no se logró articular un sentido de autoridad sanitaria global, general, para el país. De tal manera que la gente empezó a actuar de manera a veces individual, las personas, a veces entidades federativas que tomaron sus propias determinaciones, en ocasiones municipios o el propio caso de organizaciones sociales, empresas, instituciones de educación que empezaron a cerrar sus campus, por ejemplo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, que fue la primera institución de educación superior que tomó la decisión de suspender actividades académicas y de toda naturaleza en todos sus campos, y en cambio nuestros niños, nuestras niñas y niños, los pequeños de la educación pública elemental,
todavía estuvieron teóricamente el día 20, aunque sabemos que en algunas entidades federativas esto no fue así. No se actuó oportunamente y no se ha tenido la posibilidad de contar con una estrategia general para prevenir el contagio. No se han hecho las pruebas necesarias, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y yo deseo, sinceramente, que no vayamos a tener una complicación adicional, porque tampoco se preparó la infraestructura de atención médica debidamente. Por eso hemos visto protestas de médicos, enfermeras, trabajadores de salud que no cuentan ni con el equipo de protección necesario, la ropa, los guantes, las mascarillas, etcétera, ni tampoco con los medicamentos necesarios, el equipo necesario y las camas que se pueden llegar a necesitar, no solo de hospitalización, sino de terapia intensiva. Y junto a eso, una gran descoordinación, porque por un lado se empezaba a recomendar un cierto distanciamiento o separación entre las personas, y por otro lado, el presidente de México seguía en giras de trabajo, abrazando, besando y dándole la mano a la gente. No se actuó de manera adecuada, coordinada, oportuna. De hecho, sí le puedo comentar, porque esa información la investigué de manera personal. El grupo interinstitucional que conforman el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, el Ejército y la Armada están apenas el día de hoy preparando las listas de lo que van a comprar, y por lo que averigüé, eso no va a suceder antes de 10 a 15 días. Pues sí, Guillermo, es que en enero era clarísimo ya, en enero, a mediados, a finales de enero, si usted quiere, era clarísimo que iba a haber un problema con altas posibilidades general, amplio en el mundo, que México podría ser afectado como está siéndolo, y la verdad es que no se tomaron las medidas necesarias para hacer esa planeación. Ahora no va a ser tan sencillo poder conseguir equipo, que de suyo es complejo, que no está en cualquier almacén a la disposición, y tampoco se va a contar con los equipos para proteger a nuestro personal de salud. No sabemos dónde se van a presentar los casos, y por lo tanto tenemos que tener una amplísima distribución de material, de insumos, de ropa, de medicamentos y de equipamiento médico. Pero si esto fuera poco, todavía hace poco menos de 2 semanas, el gobierno de la Ciudad de México autorizó la realización de un festival Vive Latino, sí, que congregó a veintenas de miles de personas en el fin de semana. Seguramente cerca de 140,000 personas reunidas a lo largo de muchas horas el sábado y muchas horas el domingo. No se trabajó debidamente. Seguramente, y aquí debe de haber una parte entre el debate ideológico y político, porque estoy seguro que usted conoce a los funcionarios que hoy están al frente. El presidente ha insistido que les va a hacer caso porque ellos son los técnicos. Quiero pensar que trabajaron con usted, que fueron sus subalternos. Me refiero al subsecretario López-Gatell, que venía precedido de ser pues un funcionario público importante, que además pues tiene una carrera académica interesante y que es un epidemiólogo reconocido. Lamentablemente, entre la política y la ciencia hoy vemos una diferencia enorme. Sí, no puede, a ver, estos son asuntos técnicos, estos son asuntos científicos. El doctor López-Gatell, el subsecretario, es efectivamente un buen epidemiólogo, tiene una buena formación, nada más que cuando se somete el conocimiento científico a la jerarquía política o al poder por sí solo, cuando se es capaz alguien, un científico, de decir que el presidente de México no tiene fuerza
sino moral, no fuerza de contagio. Cuando es imposible, le resulta a él imposible decir, perdón, no podemos prever y asegurar que el 19 de abril habrá terminado lo peor o habrá pasado lo peor y más difícil para nuestro país. Cuando se está en esa condición tan salamera, no se está poniendo a la ciencia por delante, sino se está echando el poder en principio. Y eso no está bien. Y cuando tenemos, y perdón que lo diga, sí, no me gusta, porque eso no ayuda, pero cuando tenemos un secretario que ha estado absolutamente distante, separado del tema, cuando es su responsabilidad, me parece que no estamos contando con las autoridades sanitarias que se necesitan. Tuvieron una reunión del Consejo de Salubridad General porque muchas voces, la de un servidor y muchos más, exigimos reiteradamente que se reuniera, pero parece que eso fue simplemente para que dejáramos de expresar ese punto de vista. No, la autoridad sanitaria no puede estar en esos niveles. Y si no les hacen caso, si el señor presidente de la República no puede reconocer que más allá de creencias religiosas y de estampas religiosas hay medidas de salud pública, y no se puede entender que es el conocimiento epidemiológico, que es el saber médico, que es la investigación científica la que en casos como este tiene que atender los problemas, estamos mal. Y si no se ponen a reflexionar profundamente, Guillermo, sobre los temas que nos van a alcanzar, nos están alcanzando, de hecho, ya nos alcanzaron la parte económica de la población y las consecuencias sociales. La crisis sanitaria es terrible, está generando cientos de casos de infección, de enfermedad, va a generar muertes, ya tenemos defunciones desgraciadamente, y sin duda eso va a seguirse incrementando, pero el problema económico se puede agravar, el de las personas más necesitadas. Al mismo tiempo coincide toda esta condición con un momento muy complejo para el sistema de salud, una transición no planeada tampoco, la desaparición del Seguro Popular y la irrupción de un sistema que no tiene reglas, del que se conoce poco, que es el INSABI. No vamos a estar en las mejores posibilidades de atender esta situación.